Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, bajo un silbo apacible, en la mañana del lunes 22 de septiembre del 2025. Para los que no saben, hoy comienza el nuevo año calendario civil de Israel. Comienza lo que se conoce como el Rosh Hashanah. Y hoy daremos continuidad a la serie de estudios basados en el libro de estudios bíblicos para la vida y bajo el tema de cómo discernir la voz de Dios. Hoy nos toca hablar acerca de honras a Dios como pensamiento central, como una idea central. Decimos que la palabra de Dios siempre nos lleva a glorificarlo y cumplir su propósito. Voy a repetirlo. La palabra de Dios siempre nos lleva a glorificarlo y a cumplir su propósito. Y cuenta, ¿verdad? El editor del libro que dentro de la aplicación para la vida, un factor común en esta sociedad posmodernista es negar que existen verdades absolutas u objetivas. Siempre están mencionando acerca de las verdades relativas. Eso es como coger hacer un 6 en el piso, ¿verdad? Y separa uno al frente y otro al otro extremo. Y se preguntan el uno al otro, ¿qué números tú ves? Y el que está al extremo de arriba, por decir, ¿verdad? Según el que estoy marcando con mi mano, pues dice, no, yo veo un 9, pero el que está en el extremo de posterior le dice, no, pero que yo veo un 6. Ambos tienen sus verdades relativas porque es dependiendo del lugar o el ángulo donde estén mirando ese número. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hace una línea. Y esa línea se llama el Evangelio, la palabra de Dios, la Escritura. Y tú pones la línea debajo del número donde tú quieras ponerlo y automáticamente la persona que está al otro extremo tiene que venir hacia el extremo de la línea para entonces ambos ver que es el número 6 y no un número 9. Pero sí, es cierto que hay verdades absolutas u objetivas. Pero la gente dice, cada uno puede conducir su vida como le guste, decidir cómo vive y para qué vive y definir lo que es bueno y lo que es malo. Volvemos otra vez con el ejemplo que hice del número 6, donde cuando pones una raya, una línea, esa va a definir lo que es bueno, lo que es malo, cómo vivir, para qué vivir, cómo hacer, cómo conducir mi vida. ¿Por qué? Porque lo determina esa línea como un valor absoluto, una verdad absoluta. Al final, muchos creen que vivimos en un universo que es creado al azar y que somos un accidente de esas fuerzas cósmicas y que por esa razón no hay un propósito en particular que debemos seguir, ¿verdad? Eso es un semejante disparate con respecto a esa teoría del Big Bang, que todo ocurrió bajo una explosión de la nada. Vamos a empezar que de la nada no surge nada, porque no hay nada. Así que en esta mentecita que fue creada por Dios, que no esté cauterizada por Satanás, no puede deducir que de la nada salió algo. Por otro lado, cuando hay una explosión, tiene que haber habido una fuerza externa a eso que provocó la explosión. Y esto es no entrando en un término religioso, sino en un término humanista, psicológico.
de la psiquis para poder pensar, mira, oye, si algo explotó, tuvo que haber habido algo que lo haya hecho explotar, que no estaba dentro de lo contenido para explotar. Y eso son cosas que son lógicas, pero que la mente humana, cuando está con el corazón entenebrecido, no puede comprender y simplemente prefiere mejor decir que todo se ocurrió de una explosión a que hubo un diseño inteligente llamado Dios. Así que esta es la receta perfecta para el egocentrista y es algo que se está reflejando en gran parte de la sociedad en el día de hoy. Se suele hablar de uno mismo y tratar de uno lucir bien ante todo. Nos motivan a ser el número uno y alardear de nosotros mismos. Esto comienza desde la niñez, comienza desde la educación en la casa. Cuando le dicen al hijo o a la hija, aquí tú no me vengas con notas bajas porque te voy a castigar. Tú eres el mejor. Y en cierta manera eso suele ser algo positivo, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el hombre falla. Por lo tanto, aún desde la niñez comienzan a enseñar a los hijos a decir que tú eres el número uno y tienes que luchar para ser el número uno. Y ahí entra ese espíritu de competitividad, el cual lleva a ese niño a ser un adolescente o un adulto y llegar a querer competir por todo y con todos. Es yo contra todo el mundo. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Esa es la pregunta que hacen. Si yo no lo hago, entonces ¿quién lo hace? Pero Dios no nos considera insignificantes, no nos considera sin importancia. Somos una creación suya y debemos orientarnos hacia su dirección, hacia Él como nuestro creador. Dice en Génesis capítulo 1, en el capítulo 2, capítulo 1, sí, verso en el sexto día, que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que debemos orientar nuestra mirada, nuestro entendimiento hacia el que nos creó, Dios, Jehová de los cielos. Estamos en el mejor lugar posible cuando nos orientamos hacia esa dirección, hacia Dios, y vivimos para su gloria. Hay un término en latín que dice vivir la vida coram Deo. Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Las cosas a las que Dios nos llama señalarán su honor y su gloria. Por lo que el título de esta lección de hoy es ¿honramos a Dios? ¿Honras a Dios? Toma tu Biblia y acompáñame al libro de Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 17, y leemos los primeros 3 versos. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único que puede compartir su gloria es Dios, y la comparte solamente con su unigénito Hijo,
con Jesús, por lo que Jesús comparte la gloria del Padre. Como dijo en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda la carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Solo Jesús puede pedirle gloria al Padre de los cielos, porque Jesús también es Dios. Y no son dos dioses ni tres dioses. Es tres personas, una sola divinidad, un solo Dios. Así que la hora de la glorificación de Jesús había llegado ya. Como menciona Juan en el capítulo 17, y él sería traicionado, entregado, azotado, crucificado, pero ¿sabes qué? Resucitaría al tercer día. Eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué motivación tenemos los creyentes cuando le pedimos algo a Dios? ¿Queremos llevarnos la gloria o pedimos a Dios para que Él sea glorificado? Nosotros como cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, glorificando a Dios en todo momento, en todo tiempo. Por lo que honramos a Dios cuando hablamos de la vida eterna que Cristo ofrece. Cristo tiene potestad sobre todas las cosas y sobre toda la creación y sobre toda la humanidad. Dios es soberano, ese es uno de sus atributos. Y no ha querido dar vida eterna y protección solo a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, que fueron 12, que el Padre le dio a Jesús cuando estuvo en la tierra aquí. Tampoco Dios restringió su amor solo para el pueblo de Israel, sino que también ama a toda la humanidad. Los que habían de creer en Cristo por la palabra de los apóstoles. Cuando leemos en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice a Israel solamente, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un texto que tienden a leerlo equivocadamente y tal parece que suena hasta, yo diría que hasta un poco antisemita, porque intentan de poner al pueblo de Israel o al pueblo judío como que Dios lo rechazó o que el pueblo rechazó a Jesucristo. Gran parte rechazó a Jesucristo, pero no puedo decir que todo el pueblo judío, que todo el pueblo de Israel rechazó a Jesús, porque no es cierto, la Escritura no lo dice. Sin embargo, leen el texto cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y mencionan que en vez de a lo suyo, como de él vino a algo, él vino a salvar al mundo, a darse en rescate por el mundo, porque no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podíamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Pero leen mal la Escritura y mencionan que a los suyos vino. No, él no vino a los suyos, él vino a lo suyo, él vino a salvar la humanidad, hacer el sacrificio perfecto una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote, rey de Salem, rey de justicia, al cual Abraham, el padre de la fe, dio una 10ª parte de todo lo que había ganado en el botín cuando destruyó a los 5 reyes, cuando fue a buscar a su sobrino Lot. De modo que tenemos aquí a Jesucristo ofreciéndose por la humanidad. Tenemos a Dios que es soberano y que dio
la vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo su Hijo. Dios no restringió su amor solo para el pueblo judío. Él dio el amor a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda su creación, todo lo que Él hizo con sus manos al hombre. Hagamos al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Así que podemos decir que honramos a Dios por eso. Jesucristo rogó por el ministerio de los apóstoles cuando eran discípulos de Él, para que fueran uno y llevaran fruto al mundo, así como el Padre y el Hijo eran uno, que ellos fueran uno también. ¿Cómo no orar para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros y llevemos fruto siendo uno en qué? En mente, en propósito, viviendo para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Honramos a Dios cuando celebramos a Cristo y lo llevamos al mundo. Cuando le decimos a la gente que Cristo ofrece la vida eterna a todo aquel que cree en Él, honramos a Dios y colaboramos con Él en su obra que es redentora, como instrumentos santos en sus manos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por lo que te animo, iglesia, a que no tengas miedo y temor de hablar del Evangelio de Jesucristo, de corregir en amor a otros que piensan que por sus obras, por lo que hacen, ya tienen el cielo gano. No se puede de esa manera. La Escritura dice que es solo por gracia. Versos 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús comparte la gloria del Padre. Mencionamos ahorita esa parte. Era la víspera de la pasión y la muerte de Jesucristo. Su ministerio terrenal ya era glorificar a Dios con su vida que era perfecta, una obediencia perfecta, y estaba llegando a su culminación, a su conclusión. Por eso dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Solo Jesús podía pedirle al Padre la gloria. Me acuerdo cuando Moisés le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria, te ruego que me muestres, que me dejes ver tu rostro. Y Dios le dijo, ay hijo, Moisés, no hay hombre que viva cuando vea mi rostro, pero porque te conozco, porque conozco tu nombre. ¿Y por qué eso? Porque el nombre en la antigüedad y para la escritura, el nombre representa el carácter de la persona. Y Dios lo que estaba diciéndole era, porque conozco tu carácter, voy a ponerte en una hendidura de una peña y voy a poner mi mano y voy a pasar mi gloria por enfrente tuyo y voy a quitar mi mano para que veas mis espaldas. Y solamente eso. Y Moisés cayó al suelo como muerto. Así que imagínense compartir la gloria entre el Dios Padre y Dios Hijo. Aleluya. Glorifiquemos a Dios, glorificando a su Hijo Jesucristo. La palabra de Jesús nos recuerda que cómo comienza el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan comienza, Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra.
y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Esto a la vez sirvió para recordarles a una audiencia judía las primeras palabras de la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Evangelio de Juan lo que hace es que testifica constantemente sobre la deidad de Jesucristo. El Evangelio de Juan testifica sobre esa deidad de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Así que no es sorpresa de que el libro de Juan termine con la glorificación de Tomás cuando menciona a Jesús al llamarlo Señor mío y Dios mío. Y es necesario que nos preguntemos entonces, ¿y nosotros glorificamos a Jesucristo con nuestras vidas? Le damos gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, a Jesucristo, nuestro Señor, porque Él vino a salvar al mundo, pero no es Señor de todo el mundo, sino de todo aquel que se allega a Él. Como dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, cuando dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo mismo que le dijo Dios a Moisés que le dijera al pueblo. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice Salvador, dice que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Por lo que nosotros glorificamos a Jesucristo con nuestras vidas. Estamos llamados a ser como Jesús. Eso no es un si quieres. Es un mandato, es una orden ¿a qué? A ser como Jesucristo. El contexto es específico a la obra que Jesús completó. Pero como estamos llamados a ser como Jesús, podemos aplicar la oración de Él a la obra que Jesús nos ha dado a nosotros para hacer. Oye, Jesús venció la muerte, resucitó al tercer día, y como Él venció, nosotros, la iglesia de Él, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los cristianos también estamos llamados a honrar a Dios. ¿Cuándo? En todo momento, con toda nuestra vida. No en una cosa sí y en otra cosa no. Que mucho fallamos en eso. Veo mucha iglesia, mucho hermano que toman en poco una salvación tan grande. Y como que hay ciertas cositas, partecitas que eso no es malo, eso no le va a desagradar a Dios. Y a veces, por decir, en alguna actividad, la presentan a Dios indicándole que su nombre va a ser glorificado y que todo va a ser para su gloria. Dios mío, que ya tienen eso como un cliché, para su gloria, pero en el contenido de la actividad, lo que vemos es baile constante. ¿A quién estamos glorificando ahí? ¿Glorificamos al Padre o estamos glorificando nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra concupiscencia, nuestro deseo carnal, que se nos va a los pies y queremos mover las partecitas y bailar al son de la música? Con eso glorificamos. La pregunta que yo puedo hacer inmediatamente es: ¿eso que te mueve a mover y bailar, glorifica a Dios? Esa letra, esa canción glorifica a Dios al punto que te hace que te muevas y quieras convertirte en un bailarín de pista.
No se engañen, Dios no puede ser burlado. Dios conoce cada corazón. Y mucho menos después coger y llegar al templo y entonces orar al Padre porque pequé, porque en alguna manera yo pequé desde que me levanté. Cuando yo me pregunto si es que se levantaron con pensamientos negativos, que se levantaron con lujuria, se levantaron con engaño para llegar a ese punto, pero se olvidaron de que durante los días anteriores estaban en el sonsonete según la música o la canción que ponía X o Y persona. Mucho ojo, porque con eso yo pregunto, ¿glorificamos a Jesucristo con nuestras vidas? Como discípulos tenemos en Jesús un ejemplo de perfecta sumisión al Padre en su encarnación. Y ya sé, deben estar pensando, ay, David bailó. No, David no bailó. David danzó como los corderos, danzó en el espíritu, no danzó en la carne, no quiso glorificarse él, quiso glorificar al Padre, a Dios. Mientras iban llevando el arca de la alianza, ese arca del pacto con sus querubines, transitado por esa vía por los levitas sacerdotes, y él comenzó a danzar de gozo porque volvía la presencia de Dios que fue establecido por Dios, que él iba a hablar de entre los querubines. Búsquelo, que eso está en el libro de Éxodo, no son cosas mías. Así que quítense de la mentecita de que David bailó. No, él danzó y danzó en el espíritu, no en su carne. Dios nos llama a vivir con un propósito y llevarle al mundo el evangelio de la reconciliación. Pero tenemos que tener mucho cuidado, que con la boca profesamos algo, confesamos algo, decimos algo, pero con nuestros hechos decimos todo lo contrario, por lo que entonces la persona va a decir, pero sí, es que yo hago eso, no está haciendo nada diferente. Ay, cuántas veces somos de piedra de tropiezo para muchos. Y en eso sí que tenemos que evaluarnos y pedirle perdón al Señor y que nos ayude, que nos restaure, que nos ayude a seguir conforme a su voluntad. Pero su voluntad está en la palabra. Y mientras nosotros la echamos a un lado y la dejamos nada más que para los domingos, créeme, el amigo y amiga, hermano y hermana, no vas a poder saber lo que Dios quiere para tu vida. Porque eso no viene como como si fuera un misticismo que cayó así como una niebla a mi mente. No. Todo lo que Dios hace, lo hace conforme a su palabra. Versos 6 al 9. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿De quién estaba hablando aquí ellos? Él estaba hablando de sus discípulos, a los cuales cuando fue a buscarlos, fue uno a uno, directito hacia cada uno de ellos, con diferentes temperamentos, personalidades, cualidades, defectos, pero que Dios se los dio y eran de ellos, de Él. Así que honramos a Dios cuando oramos y entrenamos a los demás. Jesús oró al Padre porque había terminado su misión.
Y parte de esta misión era manifestar el nombre de Dios a los hombres en toda esa región, en todo el mundo, que el Padre le dio al Hijo. En este caso, sus discípulos, los apóstoles. Los apóstoles que el Padre le dio al Hijo guardaron la palabra de Dios y Jesús los instruyó. Yo tengo una expresión, y es que en muchas ocasiones los líderes, pastores, los que tienen ministerios, ya sean pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, y es que sufren, en algunos casos, sufren del síndrome de la matriushka. Sí, el síndrome de la matriushka. La matriushka es una muñequita artesanal rusa que es pintada a mano con muchos colores y diseños. Y esa muñequita se abre por la mitad y cuando la abre tiene otra idéntica, pintadita igual, pero más pequeña. Y esa la abres por la mitad y tiene otra dentro idéntica, pero más pequeña. Y así hasta llegar a la más pequeñita. Son como 5 o 6 o 7. El asunto está en que todas son iguales. ¿Cuál es el detalle? Que una es más alta que la otra. Y ese síndrome lo tienen muchos líderes, no solamente eclesiásticamente, sino también a nivel empresarial, a nivel de gobierno. Yo le enseño, pero hasta aquí. No quiero que sea como yo. No lo dicen con palabras, pero lo dicen con hechos. Y hay que tratar humanamente en todo lo que uno pueda, de que todo lo que Dios le da, porque esto no viene de uno, todo uno se lo pueda dar por gracia, lo que por gracia recibimos. Esa enseñanza que Dios nos da, se la damos a otros. No caigamos en el síndrome de la matriushka, de que va a ser igual que yo, pero no al nivel que yo. Más bajito. Y ese otro sigue, más bajito. Y cuando vienes a ver, tienes una cadena hacia abajo de líderes. Y el último es idéntico, tal vez en gestos, en expresiones, pero en conocimiento no es igual al primero. Pero el ángel le dijo a Juan, oye, no te postres, porque yo soy consiervo tuyo. Y la balanza la puso al mismo nivel. Soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Así que, líder que me oyes, no caigas en el síndrome de la matriushka. Honramos a Dios cuando recibimos su palabra y la creemos. Y en un mundo que es un mundo completamente inseguro, donde todo cambia constantemente, tenemos algo que nunca cambia, la palabra de Dios. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Así que Jesús no estaba haciendo una oración general por toda la humanidad. Él estaba orando en particular por los discípulos de él, por los apóstoles, ya que la hora de Jesús había llegado para ser entregado y por eso era que estaba orando por ellos. ¿Para qué? Para que ellos continuaran con ese ministerio, por lo que los apóstoles continuarían el ministerio que Jesús le había enseñado aquí en la tierra, anunciando el evangelio al mundo. Y es lo que se menciona cuando leemos en Mateo capítulo 28, que dice, y que del cual pues hay un eslogan que teníamos en un ministerio de evangelismo en la iglesia que yo pertenecía, en la congregación en que estaba, que decía que quien tiene un mandato no necesita un llamado. Mira lo que dice en Mateo capítulo 28, verso 19.
por tanto, id. Eso es un mandato. Eso no es una opción. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es amén. Jesús oró por sus futuros discípulos también, los que vendrían al Evangelio por la predicación de los apóstoles. Por eso es que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aleluya. Por lo que termino diciendo, honramos a Jesús cuando oramos por sus discípulos, por los futuros creyentes, por todos esos que le hablamos y que procuramos enseñarles la palabra. ¿Para qué? Para que sean también discípulos y se conviertan también en líderes y puedan enseñarles a otros. Nosotros somos un fruto de trabajo apostólico, de la predicación que es a lo largo de los siglos, 21 siglos. Dios mostró su amor al mundo al enviar a Jesucristo, su Hijo unigénito, como dice en Juan 3:16. Por lo que tú y yo debemos que esforzarnos para honrar a Dios con nuestras vidas en señal de agradecimiento por amor a Dios, porque Él nos amó primero. Que Dios te bendiga. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video y que puedan compartirlo para que esta palabra pueda seguir expandiéndose mientras el día dura, mientras nos permita estas redes sociales poder difundir el evangelio a otros, porque llegará un momento en que querrán escuchar la palabra y no podrán. Así que mientras tengamos la oportunidad, compartamos todo esto y así los algoritmos entienden que es un video importante y comienza a llevarlo por todo lugar. Que Dios les bendiga. Shalom.